pero los dos primeros términos es cuando solamente tenemos un solo componente. Si tenemos más de un componente, hay que añadirle el último término, ¿sí? Y el último término sería igual a la sumatoria sobre todos los J de la parcial de la energía interna con respecto al número de moles de todos los J componentes con la entropía, el volumen y los números de moles de los componentes I diferentes al componente J, ¿sí? Diferencial de N sub J. ¿Se entiende? Ok, sí. Ok, bueno, pues esto que está entre paréntesis, después de la sumatoria, se conoce como potencial químico, ¿sí? Y entonces podríamos reescribir la diferencial de la energía interna, va a ser igual a TdS menos PdB, más la sumatoria sobre todos los J del potencial químico de J, del componente J, en la mezcla, ¿verdad? Diferencial del número de moles del componente J, ¿sí? Y así para todos los J, ¿no? Que haya en la mezcla. Si son dos componentes, pues nada más son dos. Si tres componentes, tenemos que adicionar tres términos para cada componente, etcétera, ¿sí? Y así para cada uno de los potenciales termodinámicos, por ejemplo, para la diferencial de la entalpía, que sabemos que es igual a TdS más BDP, y esto solamente para un solo componente, pero si tenemos más de un solo componente, le adicionamos este término, que es la sumatoria sobre todos los J, de nuevo, de mu J, del potencial químico del componente J, diferencial de N sub J, ¿sí? Y desde J igual a 1 hasta N, hasta I, digamos, para tomar en cuenta todos los componentes, ¿ok? La diferencial de la energía libre de Helmholtz quedaría como menos SDT menos PdB más la sumatoria sobre todos los J de mu sub J diferencial de N sub J. ¿Sí? Entonces, el potencial químico de nuevo va aquí. Y para la diferencial de la energía libre de Gibbs, que sabemos que para un solo componente es menos SDT más BDP, pero si tenemos más de un componente, le sumamos de nuevo el tercer término, que es la sumatoria de mu sub J diferencial de N sub J. Y entonces, esto nos lleva a tener 4 definiciones diferentes del potencial químico, ¿sí? El potencial químico, entonces, está definido como la parcial de la energía interna con respecto a N sub J con la entropía, volumen y los NI diferente de los J constantes. ¿Ok? O la parcial de la entalpía con respecto a N sub J, a entropía, presión y N sub I diferente de N sub J diferentes constantes. O la parcial de la energía libre de Helmholtz con respecto a N sub J, a temperatura, volumen y NI diferente de los... aquí lo puse al revés. Debe ser N sub I diferente de los NJ, ¿sí? Constante. Está al revés. ¿Sí se dan cuenta? Sí. ¿Ok? Ok. Primero es N sub I diferente de J, ¿eh? ¿Ok? Y también esto es igual a la parcial de la energía libre de Gibbs con respecto a N sub J, a temperatura, presión y N sub I diferente de J constantes. ¿Ok? Entonces hay 4 maneras diferentes de escribir el potencial químico. ¿Sí? Aunque en realidad hay una más y quizás es la más utilizada de todas, la que no tengo aquí escrita, ¿sí? Que el potencial químico normalmente lo definen como la energía libre de Gibbs
sobre el número de moles. ¿Ok? Es como la última que tenemos aquí, la parcial de G con respecto a NJ, pero simplemente el potencial químico lo escriben como G sobre N. ¿Ok? Y esa es una quinta manera de escribir el potencial químico. Y esta última es la más usada. Nada más es G sobre N. ¿Ok? Profe, ¿qué significa la N? La N es el número de moles ¿Y qué de significa, cada componente en la mezcla. y cuál es la diferencia de NJ y NI? NJ, estamos nada más tomando un solo componente de todo lo de la mezcla. Por ejemplo, digamos, si tenemos una mezcla de agua, alcohol, ¿qué otra cosa podría ser? Sal, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Tenemos esa mezcla. Y como la sal se disuelve en el agua, no hay problema, ¿sí? Y el alcohol también a ciertas concentraciones, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, queremos saber el potencial químico del agua en la mezcla. Entonces, el NJ se convierte en la concentración o número de moles de agua, ¿sí? Y los NI serían los números de moles de alcohol y los números de moles de sal. ¿Se entiende? Sí, Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? la primera Eh, ecuación. Ay, perdón. yo tengo. Entonces, ¿qué sería el potencial químico? El potencial químico está aquí definido, ¿sí? Eh, el potencial químico, déjame ver si tengo en la siguiente. Para, a ver. Bueno, el potencial, generalmente, ¿sí? Uy, ok. Generalmente, como les decía, la última definición del potencial químico y la que es más usada es la energía libre de Gibbs sobre el número de moles. Es la definición del potencial químico. Y el potencial químico nos ayuda a entender cuándo estamos en equilibrio, ¿sí? Cuando tenemos dos fases, por ejemplo, que están en equilibrio, por ejemplo, si tenemos agua nada más, agua pura, líquida, y en equilibrio con su fase gaseosa, el potencial químico del gas y el potencial químico del líquido son iguales, deben ser iguales. Cualquier sistema que esté en equilibrio y tiene diferentes fases, el potencial químico tiene el mismo valor. O si tienen o si tienen una mezcla de componentes y se forman diferentes fases, ¿sí? Y la concentración, por ejemplo, pensemos en agua y aceite, ¿ok? Y el agua y el aceite son líquidos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y se separan, no se mezclan, ¿verdad? Casi no se mezclan, ¿sí? Ahora, echémosle un poquito de sal, ¿sí? Echémosle un poquito de sal y la mayor parte de sal se va a disolver en el agua, pero una poquita sal se va a disolver en el aceite, ¿sí? Porque el aceite disuelve la sal, pero en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Bueno, el potencial químico de la sal que está en el aceite tiene el mismo valor que el potencial químico de la sal que está en el agua cuando estén en equilibrio el sistema, ¿ok? Entonces, el potencial químico viene siendo muy importante cuando queremos entender el equilibrio, sobre todo cuando tenemos fases diferentes. ¿Se entiende? Ok, un poquito, sí.
Y fíjense, a lo mejor usted, obviamente no han llevado física estadística, ¿verdad? Y a lo mejor, aunque lo lleven a nivel licenciatura, no lo van a ver. Pero hay unos sistemas en física estadística que se llama el ensamble gran canónico, ¿sí? Y en el ensamble gran canónico se permite entre sistemas el intercambio de moléculas, ¿sí? Entonces, entre sistemas, la temperatura es la misma, el volumen es el mismo, pero el número de moléculas no es el mismo. Pero como se permite el intercambio, en el equilibrio, el potencial químico de todos los sistemas va a ser el mismo, ¿sí? Y el ensamble gran canónico es uno de los ensambles más utilizados en la física estadística, ¿sí? Pero bueno, eso lo verían si llevan, si hacen un posgrado, una maestría, ¿ok? Y si la hacen aquí en San Luis, a lo mejor yo les doy el curso de física estadística. Ok, pero volviendo, el potencial químico se vuelve muy importante cuando queremos saber el equilibrio entre diferentes fases o entre diferentes sistemas, ¿sí? Ok. Con eso está relacionado el potencial químico. ¿Sí queda claro? Ok, sí, un poquito mejor. Gracias. Muy bien. Vamos a ver precisamente el equilibrio de fases, ¿sí? Y vamos a ver la termodinámica de sistemas heterogéneos, ¿sí? ¿Qué queremos decir sistemas heterogéneos? Bueno, que tienen más de una fase, ¿ok? Y vamos a ver el equilibrio y la estabilidad, ¿sí? Y sabemos que para que un sistema esté estable y en equilibrio, pues la presión de la fase 1 debe ser igual a la presión de la fase 2 y esta igual a la presión de la fase 3, etcétera, si es que hay más fases, ¿sí? Y esto se le llama equilibrio mecánico, ¿ok? También sabemos que si las fases están en equilibrio y están en contacto, ¿verdad? La temperatura de la fase 1 va a ser igual a la temperatura de la fase 2, igual a la temperatura de la fase 3, etcétera, si es que hay más fases en equilibrio, y se debe cumplir con el equilibrio térmico, ¿ok? Y también debe haber otro equilibrio, que el potencial químico del componente I en la fase 1 debe ser igual al potencial químico del componente I en la fase 2 y debe ser igual al potencial químico del componente I en la fase 3 y si hay más fases, igual, ¿no? Y a esto se le llama equilibrio de transferencia, que es lo que les acabo de decir con respecto al ensamble gran canónico, ¿sí? Que en el número de sistemas que forman el ensamble, el número de moléculas se permite intercambiarse en los sistemas y cada sistema puede tener un número diferente de moléculas, pero el potencial químico va a ser el mismo, aunque tengan diferente número de moléculas. ¿Ok? Y a esto se le llama equilibrio de transferencia. Y esto está relacionado entonces con los equilibrios, ¿ok? Y también anteriormente ya vimos las condiciones para la estabilidad térmica y la estabilidad mecánica, ¿sí? Equilibrio y estabilidad no es lo mismo aquí en termodinámica, ¿ok? Podríamos sacar a un sistema fuera de equilibrio, pero necesita tener estabilidad térmica y mecánica para que exista fuera de equilibrio, ¿sí? Ahorita vemos unos ejemplos, ¿ok? Entonces aquí los números romanos se refieren a las fases en coexistencia y la letra I se refiere a los componentes. ¿Sí queda claro? Sí. Y entonces también sabemos que para tener un sistema en equilibrio debe haber estabilidad mecánica
y esta se da porque la capacidad calorífica a presión constante debe ser mayor que la capacidad calorífica a volumen constante y debe ser positiva, esto es mayor que cero. Y también la compresibilidad isotérmica, Kt, es mayor que la compresibilidad isentrópica, K sub S, y esta también debe ser positiva y debe ser mayor que cero. Y esto, puede haber un sistema que no esté en equilibrio, ni térmico ni mecánico, o en equilibrio de transferencia, pero si tiene estabilidad térmica y estabilidad mecánica, puede existir, pero está fuera de equilibrio. ¿Sí? Como que ya les he dado ejemplos anteriormente, ¿los recuerdan? El vidrio, ¿no? El vidrio es un sistema fuera de equilibrio y sin embargo existe. ¿Por qué existe? Porque cumple ya sea con la estabilidad térmica o con la estabilidad mecánica. ¿Sí? Por eso existe el vidrio, aunque está fuera de equilibrio. ¿Sí? Otro sistema que les he comentado que existe y está fuera de equilibrio. El agua súper enfriada. El agua superenfriada. Podemos bajar, tener agua a menos 5 Celsius y una atmósfera de presión, ¿sí? Y existe como agua líquida, pero está fuera de equilibrio. Pero existe porque mantiene estabilidad térmica y estabilidad mecánica, ¿sí? A ver, se me ocurre otro. El diamante. ¿Ustedes creen que el diamante está fuera de equilibrio? Un diamante. Pues yo diría que no, pero supongo que sí. A ver, las mujeres. ¿No hay mujeres en el grupo? Sí, ¿no? ¿No hay mujeres? A lo ¿O no mejor hoy me no quieren? vinieron, profe. No vinieron las mujeres. Ah, qué caray. Bueno, pues lo siento mucho por las mujeres porque, pues, cuando se casan las mujeres, pues ellas esperan su diamantito, ¿verdad? ¿O no? Sí, en el de compromiso. Sí, ¿no? Sí, pero el diamante está fuera de equilibrio, ¿sí? ¿Y saben por qué está fuera de equilibrio? No. ¿No? No. Porque en las condiciones en que nosotros vivimos de temperatura y presión atmosférica, ¿sí? O sea, digamos temperatura promedio 25 Celsius, ¿no? Y presión atmosférica, una atmósfera de presión o cercano a una atmósfera de presión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Pues los diamantes no deberían existir en estas condiciones. ¿Sí? ¿Ok? La fase, ¿qué es el diamante? ¿De qué está hecho? De átomos de carbono. De átomos de carbón, así es. Y a nuestras condiciones en las que vivimos, la fase de carbón que está en equilibrio es el grafito. ¿Sí sabían eso? No. No. ¿No? Bueno, pues eso es. Y entonces los diamantes poco a poco van a irse al equilibrio. Recuerden que todo sistema que está fuera de equilibrio, con el tiempo tiende a irse al equilibrio. ¿Ok? Y los diamantes poco a poco se van a ir convirtiendo en grafito. ¿Sí sabían eso? No. No. Pero eso es, eh, bueno, o sea, supongo que tarda mucho tiempo, ¿no? Es,
Así ¿O no? es, Ah, ok. así es. Si se acuerdan, les he comentado que a lo mejor los vidrios, sobre todo si van a ver las pinturas que se pintaron, ay, no me acuerdo cómo se le nombra, que pintaron en las ventanales de las iglesias antiguas en Europa, sobre todo, que son mucho más antiguas que las de ¿Vitrales? América, ¿verdad? Si van a ver que en la parte de abajo tiene como onditas, ¿sí? Los ventanales donde se hicieron esas pinturas en las iglesias. Sobre todo si son antiguas esas pinturas, ¿no? ¿Por qué? Porque el vidrio es como un líquido, ¿sí? Pero, y está fluyendo por la gravedad hacia abajo. Pero aparte, en la parte de arriba, en las partes de arriba, se está convirtiendo en cristal, poco a poco, ¿ok? Y así con el diamante, que lo tenemos en forma cristalina, el diamante es un cristal, pero está fuera de equilibrio en las condiciones en las que vivimos. Y poco a poco se va a ir convirtiendo. Pero les decía yo que estos pinturas de las iglesias antiguas, pues esas pinturas tienen como 1000 años, ¿no? Y se necesitan cientos de años para que eso vaya a ocurrir poco a poco con un vidrio, ¿sí? Y con el diamante pasa lo mismo, ¿sí? Poco a poco los diamantes, como están fuera de equilibrio, van a irse al equilibrio y poco a poco se van a ir convirtiendo en grafito, ¿ok? Pero cuando ustedes se comprometan y le den al diamante a su novia, ¿verdad? Díganle que no se preocupe, porque eso va a tardar, así como con el vidrio tarda miles de años o cientos de años, con el diamante va a tardar millones de años, ¿ok? Así que no se preocupen. ¿Se entiende? Pero entonces sería grafito. Se va a convertir en grafito todos los diamantes. ¿Y por qué? Están fuera de equilibrio, ¿sí? Bueno, la fase de equilibrio en las condiciones en las que vivimos es el grafito, pero el diamante está fuera de equilibrio porque el diamante se forma a presiones y temperaturas muy altas, ¿sí? Las temperaturas donde se forma el diamante en el subsuelo, ¿verdad? Son muy altas. ¿Ustedes saben cuál es la temperatura de la Tierra por debajo? Yo no. Pues es del orden de 4000 a 5000 Celsius. Esa es la temperatura que tenemos en la Tierra, adentro de la Tierra, ¿sí? Y la presión también es altísima, ¿no? Si ustedes se meten al mar, ¿verdad? Y se bajan, digamos, buceando unos 50 metros, la presión ya es de varias atmósferas de presión. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Pero tienen una barrera de un líquido sobre ustedes, ¿sí? Ahora imagínense si se meten debajo de la tierra, pues es el peso de todo el material lo que induce la presión, ¿sí? Entonces, la presión abajo en la tierra, o si ustedes van hacia el centro de la tierra, se va a ir incrementando por un lado y la temperatura también, ¿sí? Entonces, las condiciones en las que se forman los diamantes son a una alta presión y a una alta temperatura. De hecho, ¿sí saben que hay diamantes sintéticos? Los rusos han hecho diamantes sintéticos, ¿sí? A base de grafito, lo comprimen muchísimo, le ponen una altísima presión y una alta temperatura y producen diamantes, ¿sí? Y de hecho, luego le salen diamantes de colores porque no están bien formaditos los diamantes y se les forman como tipo ópalo, un poquito, por eso se ven hasta de colores los diamantes que se forman de manera sintética. ¿Ok? Pero se entiende entonces la diferencia entre equilibrio mecánico, térmico y de transferencia y estabilidad térmica y estabilidad mecánica, ¿sí? Esas diferencias. Con esto
quiero enfatizar. Ustedes pueden tener un sistema y puede existir ese sistema aunque no esté en equilibrio, mientras mantenga estabilidad térmica y mecánica. ¿Ok? Puede existir el sistema, ¿sí? Aunque no esté en equilibrio. Pero con el tiempo, esos sistemas que están fuera de equilibrio van a tender a llegar al equilibrio. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Profesor, entonces, para que existan, ¿tienen que tener los dos tipos de equilibrio o basta con uno de los dos? No, tienen que cumplir con todos los equilibrios. ¿Sí? Si es un sistema puro, pues con los dos primeros, el equilibrio mecánico y el equilibrio térmico. Si es una mezcla, también tienen que cumplir con el equilibrio de transferencia. ¿Ok? Ok. Y aún un sistema que no esté en equilibrio puede existir si mantiene estabilidad térmica y estabilidad mecánica. ¿Ok? Sí, sí. Profe, ¿Sí? ¿qué era la KT y la K sub S en estabilidad térmica? KT es la compresibilidad isotérmica Ah, y sí. K sub S es la compresibilidad isentrópica. ¿Sí? Como les decía, la K sub S casi no se utiliza porque no podemos mantener la entropía constante. ¿Ok? Pero desde el punto de vista teórico, lo podemos hacer. ¿Ok? Sí. Ya ven que en teoría podemos poner cualquier cosa, ¿no? Pero desde el punto de vista experimental, pues no podemos controlar la entropía. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, continuamos. Entonces, vamos a ver la regla de las fases de Gibbs, ¿sí? En un sistema multicomponente y multifase que esté en equilibrio, está esta ecuación que derivó Gibbs, ¿sí? Y dice F es igual a C menos P más 2, ¿ok? Y F es el número de grados de libertad, ¿sí? Ahorita explicamos un poquito más. C es el número de componentes y P es el número de fases. Aquí esta P no es presión, sino fases, ¿sí? Más 2. Entonces, F es igual al número de grados de libertad. Y el número de grados de libertad no es otra cosa más que el número de variables independientes que se puede mover para que se mantenga el sistema multicomponente en la misma fase. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a explicar en más detalle cuando veamos un diagrama de fases. ¿Ok? Entonces, el número de grados de libertad es igual al número de variables independientes. ¿Sí? De momento nada más. Bueno, aquí les doy un poquito más de explicación. Estas variables independientes son el número de variables intensivas. ¿Sí recuerdan qué son las variables intensivas? Las que no dependen de la cantidad de masa, ¿no? Así es, ¿sí? Entonces, el número de variables independientes es el número de variables intensivas que pueden ser variadas sin cambiar el número de fases presentes, ¿ok? O sea, sin salirnos de la fase. Podemos mover la presión y irnos a una presión diferente, pero la fase sigue siendo la misma. O variar la temperatura, que son variables intensivas, ¿verdad? Tanto la presión como la temperatura. Y mantenernos en la misma fase, ¿sí? Estos son el número de grados de libertad, ¿sí? C es el número de componentes y es el número de especies químicas que son independientes. Eso es muy importante, que sean independientes estas especies químicas, ¿ok? Y P es el número de fases. O el número de regiones homogéneas diferentes en el sistema.
¿sí? Entonces, vamos a ver, veamos, si las composiciones de las fases están dadas en fracciones molares, ¿sí? Se necesitan C menos una fracción molar para describir cada fase. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo entienden? ¿Puedes Creo que repetir? no. Doctor, ¿a qué nos referimos con especies independientes? Especies independientes, el número de especies químicas que son independientes. Sería o sea, lo estaríamos empleando como sinónimo de diferentes. Sí, diferentes. A ver, les pongo una reacción química, ¿sí? A ver, hidrógeno, que es H2, ¿sí? Hidrógeno H2 más un medio de O2, que es oxígeno, ¿verdad? ¿Qué me va a dar si los hago reaccionar? Agua. H2, exactamente, H2O, ¿no? Entonces voy a tener hidrógeno, que es H2, más un medio de O2, me da H2O, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. ¿Cuántas especies independientes tenemos ahí? Dos. ¿Todos están de acuerdo? Así es, tenemos dos especies independientes, porque el H2O no es independiente del H2 y el oxígeno. El H2O, que es el agua, depende del hidrógeno y del oxígeno, ¿ok? Entonces, ¿se entiende cuáles son las especies independientes? Serán los elementos y los dependientes serían los compuestos. Depende. Tú puedes tener compuestos que también sean independientes, ¿sí? Pero hay que verlo con claridad dependiendo del problema que se plantee, ¿ok? Esa independencia implica que no tienen elementos en común, los compuestos. No, que pueden tener elementos en común, pero no tienen una relación de reacción química, por ejemplo, para haberse formado, Ah, ok. Creo que ya. ¿ok? Bueno, entonces, si sabemos las fracciones molares de todos los compuestos, pues nada más necesitamos conocer C menos una fracción molar para describir cada fase, para saber cuál es la fracción molar de todas las fases, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, vamos a suponer que tenemos tres compuestos, ¿sí? Y conocemos la fracción molar de los primeros dos compuestos. ¿Podemos saber la fracción molar del tercer compuesto? Sí, porque sería como despejar, ¿no? Algo así. No. Sí podemos saberla porque la suma de las fracciones molares nos debe dar 1. ¿Ok? Sí, Y entonces, si sabemos las fracciones molares de dos de los compuestos, pues esas fracciones molares se las restamos a 1 y nos da la fracción molar del tercer compuesto. ¿Ok? sí, sí. Ok. Creo que está claro. Entonces, necesitamos, si tenemos C número de componentes, necesitamos C menos 1 fracciones molares para describir el número de compuestos en cada fase. ¿Ok? O para describir cada fase, la concentración molar de cada compuesto en cada fase. ¿Ok? Ahora, si tenemos P fases, necesitamos P por C menos 1 fracciones molares para describir cada fase. ¿Ok? Si tenemos diferentes fases,
y sabemos el número de la fracción molar de cada fase, pues entonces necesitamos P por C menos 1, fracciones molares, para describir cada una de las fases. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok, continuemos. Ok, también necesitamos presión y temperatura para cada fase. Presión y temperatura, ¿por qué? Porque normalmente cuando hacemos un diagrama de fases, generalmente utilizamos las variables de presión y temperatura para hacer la gráfica de las fases, pero estas son como les decía yo, las variables que no dependen de la masa, ¿ok? Presión y temperatura no dependen de la masa. ¿De acuerdo? Intensivas, ¿no? Variables intensivas, así es. ¿Sí? También entonces necesitamos presión y temperatura, que son dos variables más. Pero presión y temperatura nos describen cada una de las fases. Entonces, así que el total de variables sería P por C menos 1 más 2, P, por P, el número de fases. Y el 2 viene de la presión y la temperatura. ¿Ok? Y entonces haciendo la aritmética aquí, esto sería igual a P por C más 1. ¿Ok? Sí. Muy bien. Ahora, F, el número de grados de libertad, es igual al número de variables menos el número de relaciones entre variables. ¿Sí? Estas relaciones vienen de el equilibrio mecánico. ¿Sí? Esto es, todas las P fases tienen la misma presión cuando están en equilibrio. Entonces tenemos P menos 1 relaciones. ¿Ok? También en el equilibrio térmico, si las fases están en equilibrio, todas las fases tienen la misma temperatura y entonces tenemos P menos 1 relaciones. ¿Ok? El 1 viene de la presión y aquí en el equilibrio térmico el 1 viene de la temperatura. ¿Ok? Y en el equilibrio de transferencia, los potenciales químicos son los mismos para cada componente en cada fase, que es lo que yo les comentaba. Cuando uno de los compuestos tiene diferente concentración en fases en equilibrio, puede tener diferente concentración en fases en equilibrio, pero el potencial químico de ese compuesto en una fase va a ser el mismo, que va a tener el mismo valor que el potencial químico en la otra fase mientras estén en equilibrio, ¿sí? Y entonces, estos son los mismos para cada componente en cada fase. Y entonces, vamos a tener P fases menos una relación que viene siendo por el equilibrio de transferencia del potencial químico, y esto multiplicado por C, el número de componentes, ¿sí? Y entonces vamos a tener C por P menos 1 relaciones. Por lo tanto, F, el número de grados de libertad, va a ser igual a P por C más 1, que es la primera ecuación que tenemos aquí, sencilla, menos 2P menos 1, que vienen del equilibrio mecánico y del equilibrio térmico, menos C por P menos 1, que viene del equilibrio de transferencia. Y haciendo la aritmética, ¿sí? Multiplicando P por C más P, ¿verdad? Menos 2P más 2, menos CP más C, y eliminando los términos con signos diferentes, contrarios, nos queda que F va a ser igual a C menos P más 2.
Y si se dan cuenta, esta es la ecuación de las reglas de las fases de Gibbs que pusimos en un principio, ¿sí? Esta. F es igual a C menos P más 2. ¿Ok? Y la acabamos de deducir. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Continuemos entonces. A ver, vamos a hacer algo sencillo. Vamos a ver un sistema donde solamente tenemos un componente, ¿sí? O sea, C es igual a 1. Y entonces el número de grados de libertad es igual a C menos P, que es el número de fases, más 2. Y esto es igual, entonces C vale 1, entonces más 2 serían 3 menos P. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ok? Y el número de grados de libertad no puede ser negativo, ¿ok? No hay números de grados de libertad negativos. Entonces, el número de grados de libertad es igual a 0 o mayor que 0, ¿ok? Y entonces, el número de fases que están en equilibrio es máximo cuando el número de grados de libertad es 0, ¿sí? Si el número de grados de libertad es 0, obtenemos P máximo, que es el número máximo de fases en equilibrio, ¿sí? Y esto es igual a 3. Y de ahí puede haber P menor o igual a 3, pueden ser 2 fases o puede ser una sola fase. ¿Se entiende? Y lo vemos en el diagrama de fases, donde graficamos presión contra temperatura, por ejemplo, del agua, ¿sí? Aquí en este diagrama de fase, en el eje Y tenemos la presión. Aquí no es fases, ¿eh? Desafortunadamente se utiliza la misma letra. Esta P que tenemos en la ecuación es para fases. Y aquí la P que tenemos en el eje Y es de presión. ¿Ok? No se vayan a confundir, jóvenes. Y en el eje X tenemos temperatura. ¿De acuerdo? Y entonces, si recuerdan, hemos hecho este diagrama de fases, ¿verdad? Anteriormente. Tenemos aquí la región donde se forma el sólido, la región donde está la fase líquida, la región donde está la fase gaseosa y, si recuerdan, la línea de equilibrio líquido-gas llega a un máximo, a un punto, y desaparece después de este punto. Este punto que estoy señalando con el cursor, ¿lo ven? Sí. ¿Sí? Este punto que estoy señalando con el cursor se llama punto crítico. ¿Sí? Y aquí la coexistencia líquido-gas ya no continúa más allá del punto crítico. ¿Sí? Y aquí este punto que estoy señalando con el cursor, ¿cómo se llama? Punto triple, ¿no? Es el punto triple, ¿sí? ¿Ok? Y fíjense, ¿sí? ¿Cuál es el número máximo de fases que pueden estar en equilibrio? Cuando el número de grados de libertad valga 0. El número máximo de fases que pueden estar en equilibrio son 3 para un sistema de un solo componente, ¿ok? Y ese es el punto triple. En el punto triple coexisten el sólido, el líquido y el gas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí se entiende? Ok. Y el punto triple es donde se unen las 3 líneas de coexistencia, si se dan cuenta. ¿Sí? Ahí se unen estas 3 líneas de coexistencia.
¿Ok? Pero, si ven, la ecuación que tenemos de la regla de las fases de Gibbs, cuando estamos en el punto triple, ¿cuánto vale F? El número de grados de libertad. 0. Vale 0. ¿Qué significa que valga 0 en el punto triple, el número de grados de libertad? ¿Sí? Recuerden que el número de grados de libertad es el número de variables intensivas que podemos cambiar sin salirnos de la región de fases en que estamos. ¿Qué significa que el número de grados de libertad valga 0? Bueno, lo que significa es que si ustedes se mueven un poquito en temperatura o en presión, se salen del punto triple, ¿sí? Y ya no van a estar con 3 fases en equilibrio. O sea, el punto triple es un punto, y si se mueven un poquito en presión o temperatura, ya no van a estar en el punto triple. O sea, el número de grados de libertad es 0. No pueden mover temperatura o presión porque si no se salen del punto triple. ¿Se entiende? O sea que si fuese igual a 1, ¿podríamos mover alguna de los dos? Así es. Ahorita vamos a ver ese caso. Ok. Bueno, vamos a ver. Para P igual a 1, el número de fases igual a 1, el número de grados de libertad es 2. Así que hay 2 variables independientes. Esto define áreas en el diagrama de fases. Estas áreas son las definidas como gas, sólido y líquido. Por ejemplo, ¿sí? Si yo me pongo aquí, donde estoy en el sólido, ¿sí? Donde está el cursor, ¿lo ven? Sí. Yo me puedo mover en presión y temperatura y ahora me vengo para acá. Ahora moví el cursor hasta acá. ¿Qué fase estoy? ¿En qué fase estoy? Sólido todavía. Sigo estando en sólido, ¿verdad? Y sin embargo, moví tanto la presión como la temperatura, ¿sí? Porque me vine desde acá y me vine bajando la presión y subiendo la temperatura y sigo estando en el estado sólido, ¿ok? Y lo mismo puedo hacer en el líquido. Imagínense que estoy aquí, donde está el cursor, y ahora me muevo para acá. Aumenté la presión y aumenté la temperatura. Moví 2 variables, las 2 variables, y sigo estando en el estado líquido. ¿Sí? ¿Ok? Y lo mismo puedo hacer en el gas. Por ejemplo, estoy aquí, aumento la presión y la temperatura y me vengo hasta acá. ¿Sí? Pero sigo estando en la fase gaseosa. Entonces, para P, el número de fases igual a 1, tengo 2 grados de libertad, puedo mover las 2 variables y aún continuar en la misma fase, ¿sí? Y me definen las áreas. Ahora, si me muevo demasiado, puedo cambiar de fase, ¿sí? Pero están definidas por las líneas de coexistencia, esas regiones. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Ahora, cuando tengo 2 fases, el número de grados de libertad es igual a 1, ¿sí? Un grado de libertad es una línea sobre el diagrama. Así que presión o temperatura pueden ser variadas, ¿sí? Pero no ambas. Por ejemplo, si yo estoy sobre una de las líneas, voy a decir, en la coexistencia sólido-líquido, ¿sí? Yo puedo mover la temperatura o puedo bajar la presión, ¿verdad? Muy poquito, ¿sí? Y continuar ahí sobre la línea. Mientras yo me mantenga en la línea, me mantengo en la coexistencia de 2 fases, ¿sí? ¿Ok?
Y entonces nada más puedo variar un grado de libertad. Entonces, un grado de libertad solamente se da sobre las líneas de coexistencia. ¿Ok? Puedo variar un grado de libertad, pero no ambos. ¿Sí? Yo puedo variar, por ejemplo, de aquí muy poquito la presión, ¿sí? Y continuar sobre la línea, prácticamente. Pero si la varío demasiado, me salgo de la línea y entonces ya perdí las dos fases en equilibrio y me metí a una sola fase. ¿Ok? Sí, ok. Profe, ¿Sí? ¿y no se podría tener 2 grados de libertad, así moviendo la presión y la temperatura? Pues así, no sé cómo decirlo, pero para que siempre muevas presión y temperatura a la misma velocidad y siempre te mantengas sobre la línea. Lo puedes hacer, pero varías una y luego varías la otra. No las dos al mismo tiempo. Ah, ok. ¿Ok? Ahora, sin embargo, para que dos fases permanezcan, ¿sí? La otra variable debe quedar especificada por las líneas de coexistencia, que es la respuesta a tu pregunta, básicamente. ¿Sí? Entonces, tenemos la línea de fusión, la línea de sublimación y la línea de evaporación. ¿Sí? Por ejemplo, sobre la línea de vaporización, las dos fases, las cuales se juntan en esa línea, son líquido y gas, y las cuales coexisten, ¿no? En la línea de vaporización tenemos la fase líquida y la fase gaseosa en equilibrio, ¿sí? O en la línea de fusión tenemos la fase sólida y la fase líquida en equilibrio. Y en la línea de sublimación tenemos la fase sólida y la fase gaseosa en equilibrio. Pero solamente sobre las líneas, estas dos fases, cualquiera del par de fases, está en equilibrio, solamente sobre las líneas de equilibrio, ¿ok? Y entonces, cuando tenemos tres fases en equilibrio, el número de grados de libertad, ¿sí? Es igual a 0, que es lo que vimos con el punto triple, ¿no? Ahí hay tres fases coexistiendo sin variables libres. Esto es, no podemos mover las variables porque si no, nos salimos de esa condición de tres fases en equilibrio. Esto es el llamado punto triple y lo marcamos con un asterisco. Y ocurre a presiones y temperaturas fijos para una sustancia dada. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba hace tiempo la temperatura de ebullición del agua aquí en San Luis Potosí? ¿Sí se acuerdan? ¿A qué temperatura ebulle el agua en San Luis Potosí? Como 96 grados, ¿no? 96, 97 Celsius, ¿sí? Y eso es porque no estamos a una atmósfera de presión. Aquí estamos, ¿a qué altura estamos? Como a 2000, ¿qué? Como a 2000, no me acuerdo cuál es la altura de San Luis Potosí. Como a 2100 metros sobre el nivel del mar. 1838. 1838, ok, cerca de 2000 metros sobre el nivel del mar. Y entonces eso quiere decir que la presión aquí en San Luis Potosí es más baja que en Acapulco, ¿sí? Y normalmente se dice que la temperatura de ebullición del agua a una atmósfera de presión es del orden de 100 Celsius. Pero aquí como la presión es más baja, aquí el agua ebulle a una temperatura más baja, ¿sí? Que se puede ver sobre la línea de vaporización. Déjenme ir al otro diagrama, ¿sí? Si ustedes ven, supongamos que aquí, que esta línea de equilibrio líquido-gas es del agua, ¿sí? Y aquí vamos a asumir que son 100 Celsius, donde estoy poniendo el cursor, ¿sí? Y aquí sería una atmósfera de presión prácticamente, ¿ok? Pero en San Luis Potosí
la presión es más baja, por lo tanto, baja la temperatura de ebullición. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, la temperatura de ebullición depende de la presión. ¿Ok? Igual para la sublimación, la temperatura de sublimación cambia con respecto a la presión, igual la temperatura de fusión. No cambia mucho porque si ustedes ven la pendiente es bastante elevada, pero sí cambia un poco la temperatura de fusión con respecto a la presión, ¿sí? No tanto como en el caso de la ebullición o sublimación, pero sí cambia un poco la temperatura de fusión del agua con respecto a la presión, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, si ustedes están en San Luis Potosí y hierven agua y se van a Acapulco y vuelven a hervir el agua, las temperaturas de ebullición son diferentes. Igual para la temperatura de fusión o la temperatura de sublimación van a ser diferentes, ¿sí? Pero si yo estoy en el punto triple en San Luis Potosí y quiero medir el punto triple del agua en Acapulco, ¿van a ser diferentes? ¿Qué, perdón? ¿El punto triple? El punto triple. No, si habíamos visto que eran constantes, ¿no? No dependían de Así es. temperaturas. El punto triple es un punto fijo, ¿sí? Si ustedes se mueven un poco en temperatura o en presión, ya se salieron del punto triple, ¿sí? Entonces, cuando el número de fases es igual a 3, el número de grados de libertad es igual a 0. Hay 3 fases coexistiendo sin variables libres, ¿ok? No pueden mover las variables porque se salen de las 3 fases en coexistencia. Este es el llamado punto triple y lo marcamos aquí con un asterisco, ¿verdad? Y ocurre a presión y temperatura fijos para una sustancia dada, para un componente puro, ¿ok? Es un punto fijo. Si uno quiere que el sólido, líquido y gas coexistan, uno debe ir al punto triple. Esto es por lo cual los puntos triples son buenos puntos fijos en termometría, los cuales se utilizan como puntos de referencia para la calibración de termómetros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el punto triple del agua es el mismo en San Luis Potosí, es el mismo en Acapulco, es el mismo en Marte, es el mismo en Júpiter, es el mismo fuera del sistema solar y es el mismo en toda la galaxia. ¿Ok? El punto triple se da a una presión y temperatura fijas. Y eso es para un sistema de un solo componente. ¿Ok? ¿Queda claro, jóvenes? Sí, Sí. profesor. También, normalmente, aquí, como lo graficamos aquí, lo graficamos con dos variables, presión y temperatura. Pero otra de las variables que normalmente utilizamos es el volumen, ¿ok? Un segundito. Es el volumen. Y podemos dibujar este diagrama de fases en un diagrama de 3 dimensiones, ¿no? Utilizando estas 3 variables. A ver, antes de ver eso, ¿sí? Aquí les quiero mostrar, ¿se acuerdan que alguna vez les pregunté si había más de un punto triple? Sí. Y la respuesta era que sí, ¿verdad? Pueden haber más puntos triples, pero el punto triple gas, sólido, líquido solamente es uno, ¿sí? Pero puede haber otros puntos triples y aquí está un diagrama de fases del agua, ¿sí? Donde
La parte del gas líquido y sólido no se dibuja porque queda muy abajo, muy cerca del eje X. Pero si ven ustedes aquí, donde estoy señalando con el cursor, es la coexistencia líquido con el sólido, que normalmente se conoce como sólido 1, ¿sí? Pero si ven aquí, el agua tiene diferentes tipos de sólido. El sólido 1, el sólido 2, el sólido 3, el sólido 4, ¿sí? El sólido 5, el sólido 6, el 8, el 7 y el 8. Y son diferentes tipos de sólidos. El arreglo cristalino es diferente. ¿Se entiende? ¿Ya llevaron estado sólido? No, No. 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 Ok. Bueno, cuando vean estado sólido van a ver que hay diferentes tipos de arreglos cristalinos. Y puede haber más puntos triples, ¿sí? Por ejemplo, hasta arriba está la fase 7, 8 y 6. Y aquí hay un punto triple, ¿sí? ¿Sí lo ven? Sí, Y aquí hasta arriba hay otro punto triple entre la fase 7, la 6 y el agua líquida, ¿sí? Es un punto triple entre dos sólidos, dos fases sólidas y líquida, ¿ok? Y donde se cruzan tres líneas de coexistencia, donde se unen tres líneas de coexistencia, nos forma puntos triples. Entonces, sí puede haber más puntos triples, pero son diferentes puntos triples. El punto triple gas, líquido, sólido es único. Y cada punto triple es único de los que vemos aquí en el diagrama. ¿Ok? ¿Sí queda claro? tengo una pregunta, Sí. doctor. Ujú. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un sólido 1 y un sólido 2? Aparte de el orden cristalino que tiene. ¿Sé qué es lo que implica? ¿Qué tipo Nada de... más es el orden cristalino. No cambia nada en las propiedades? Ah, sí, claro. Las propiedades mecánicas son diferentes porque dependen del orden del cristal. O sea, la dureza, por ejemplo, de cada fase va a ser diferente, ¿sí? Porque va a depender del orden cristalino. Ok, entonces si los ¿Ok? cambios, tanto en la temperatura como en la presión, son minúsculos entre uno y otro sólido, ¿podría haber uno en medio? ¿Otro en medio? Como un ¿A qué te refieres? ¿Con otra fase en medio? ajá, una fase en medio entre el uno y el 2. Entre el 1 y el 2, no. Entre el 1 y el 2, aquí sobre la línea, no hay otra fase. Pero si ves aquí, si quiero irme por este lado, entre el 1 y el 2, si aumento la presión, voy a entrar primero a la fase 3. Pero si yo quiero irme a la fase 2, ahora debo aumentar la temperatura para ir a la fase 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ok, Ok. ok, gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas, continuamos. Profesor, ¿Sí? hay bueno, aquí digamos que vemos puntos triples donde digamos que coexisten tres fases diferentes, ¿no? Pero Ujú. hay puntos donde coexistan cuatro o más fases. No, ahorita recuerden que tenemos la ecuación que acabamos de derivar, que es la regla de las fases de Gibbs, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, en la regla de las fases de Gibbs, derivamos la ecuación para un solo componente. Cuando tenemos un componente puro, el número máximo de fases que pueden coexistir es 3. O sea, nada más el número de fases que pueden coexistir cuando tienes un sistema de un solo componente son 3 fases. No puedes tener 4 fases en coexistencia si tienes solamente un solo componente. ¿Ok? O sea, C vale 1. El número de componentes es igual a 1. Pero ahora imagínate, tienes una mezcla. C vale 2. Entonces, si lo sustituyes aquí, 2, ¿verdad? Menos P más 2. Y
¿cuál es el número máximo de fases que pueden coexistir cuando C vale 2? O sea, el número de grados de libertad tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Y entonces despejas C, y entonces el número máximo de fases que pueden coexistir es 4, porque ahora C vale 2. ¿Se entendió? Sí, sí, doctor, Ok. sí, muchas gracias. Entonces, el número máximo de fases que puede coexistir va a depender del número de compuestos que tenemos en el sistema. Pero para un componente puro, solamente podemos tener máximo 3 fases en coexistencia. Pero si ya tenemos una mezcla, podemos tener más fases en coexistencia. ¿Ok? Y esto, fíjense lo que son las cosas. En la época de la Guerra Fría, todos esos estudios de más fases en coexistencia o de más componentes y ver las fases en coexistencia, los hicieron los rusos, ¿sí? Pero como estaba la Guerra Fría, casi no se les difundió porque, al menos no en este lado de la ciencia, porque pues estaba la Guerra Fría y tanto los europeos y los gringos y los canadienses que dominaban pues la ciencia, no difundieron los hallazgos de los rusos, ¿sí? O de los soviéticos en aquel entonces, ¿no? Pero sí hay muchos estudios donde hacen estudios con más de un componente, ¿sí? Pero están en revistas rusas de aquellos tiempos, ¿sí? De los años 50, 60, ¿ok? Entonces, sí queda claro que si tenemos un solo componente, el número máximo de fases que podemos tener en coexistencia es 3. Pero si aumentamos el número de componentes, puede haber más fases en coexistencia. Sí, Entonces, queda claro, doctor. por la misma definición de P, pues P nunca puede ser 0, ¿no? Porque sería como no tener nada. No, P es el número de fases, no puede ser 0. ¿Ok? Ajá. P es mayor o igual a 1. ¿Ok? Sí, ok. Muy bien. Ok, bueno, entonces les mostré este diagrama y ahora vamos a ver el diagrama en 3 dimensiones. ¿Sí? ¿Ya lo habían visto? ¿Ya se los habían enseñado en cursos anteriores? Creo que no. ¿No? Creo que Bueno. leemos una lista rápida aquí, pero pues no vimos a fondo. Ok, bueno, aquí tenemos en el eje Y graficando presión, en el eje, bueno, podemos pensar el eje X graficando volumen y en el eje Z graficando la temperatura, ¿sí? Y esto que tenemos, estas líneas que estoy señalando, ¿verdad? Aquí, con el cursor, ¿sí ven el cursor que estoy señalando, por ejemplo, esta línea? Sí. ¿Sí? Esta es una isoterma, ¿sí? Porque la temperatura es constante, ¿verdad? Sobre esta línea, ¿sí? O sobre esta línea, ¿ok? Y entonces, a temperatura baja, tenemos la región de coexistencia sólido-gas o sólido-vapor, ¿sí? Si aumentamos la presión, entramos a la fase sólida, ¿ok? Si aumentamos la temperatura o aumentamos el volumen y entramos a la fase gaseosa o vapor, ¿sí? Y entonces aquí tenemos la región de gas o vapor, aquí tenemos la región sólida y aquí tenemos la región líquida. Y esta curva con esta nos da la región de coexistencia sólido-vapor. Y esta curva en forma de U invertida es la curva de coexistencia líquido-vapor, ¿sí? Y estas dos líneas que tenemos aquí, casi juntas, es la región de coexistencia sólido-líquido, ¿ok? Y la coexistencia líquido-vapor termina, la curva en forma de U,
en el máximo de la U tenemos el punto crítico, ¿ok? Y del lado derecho tenemos el gas y del lado izquierdo tenemos el líquido, ¿ok? Ahora, si proyectamos este diagrama, ¿sí? Hacia acá, en la región presión contra temperatura, ¿sí se nota cómo proyectamos el diagrama? ¿Ok? Sí, sí. ¿Sí? Las dos líneas sólido-líquido, estas dos líneas de la región de coexistencia, se ven como una sola línea en la región sólido-líquido, ¿sí? Es la curva de coexistencia, pero aquí se ve como un área, ¿ok? Y la curva de coexistencia, que está en forma de U, aquí se convierte también en una línea, en la proyección presión contra temperatura. Y tenemos lo que ya acabamos de ver, ¿sí? La coexistencia líquido-vapor o líquido-gas, y que termina en el punto crítico, que está aquí, ¿sí? O sea, esta línea en forma de U se convierte en esta proyección en una línea. Y estas dos líneas de coexistencia del sólido y del vapor o gas también se convierten en una sola línea en esta proyección, que es la línea de sublimación, sólido vapor o sólido gas. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí. Y ahora, si proyectamos el diagrama en la otra región, graficando presión contra volumen, ¿ok? Se ven las dos líneas de coexistencia, sólido-vapor, que es esta región, que está aquí, y la sólido-líquido, perdón, la líquido-vapor o líquido-gas, también aquí se ve como una curva, como una U ampliada, que también ya hemos visto este tipo de diagramas, ¿no? ¿Ok? Pero esto es en la proyección presión contra volumen, ¿ok? Y aquí el punto triple se convierte en una línea triple, ¿ok? Y de este lado tenemos el gas o vapor, aquí en el centro líquido, y después de estas dos líneas tenemos el sólido en esta proyección. ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. Ok. Pero aquí, este diagrama de fases en la parte de arriba es el típico diagrama de fase de la mayoría de los sistemas de un solo componente. En la parte de abajo, igual tenemos un diagrama de fases, también con las tres variables, pero es el típico de un compuesto, de un solo compuesto, como el agua, ¿sí? Donde los puentes de hidrógeno juegan un papel muy importante y por eso las líneas de coexistencia sólido-líquido, si ven, tiene una pendiente negativa comparado aquí a esta que está en el diagrama que está arriba. ¿Sí se entiende que cambia la dirección de la región de coexistencia sólido-líquido? ¿Sí? Sí. Aquí va como con pendiente negativa y aquí va como con pendiente positiva. ¿Sí? ¿Ok? Todo esto tiene que ver con los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Los puentes de hidrógeno hacen que se acerquen más las moléculas del sistema. ¿Sí? Y eso hace cambiar el diagrama de fases, un poco en esta región sobre todo. Entonces, ven cómo podemos graficar el diagrama de fases de un sistema de un solo componente en 3 dimensiones. ¿Ok? Miren, aquí abajo dice la superficie de equilibrio para una sustancia que se expande cuando se congela, ¿sí? O se vuelve sólida. Si recuerdan, el agua ocupa mayor volumen cuando está en estado sólido que en estado líquido. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿por qué el punto triple se convierte en una línea triple? Porque aquí coexisten las tres fases. En esta proyección de presión contra volumen, ya no es un punto, es una línea, ¿sí? Pero si lo proyectamos, la línea triple, la proyectamos en las variables de presión contra temperatura, esta línea, si la proyectamos, es un punto, que es el punto triple. O sea, en el diagrama de fases de presión contra temperatura, se ve como un punto, ¿sí? Pero en la proyección de presión, en la proyección del diagrama de fase de presión contra volumen, ese punto triple se convierte en una línea triple. Y sobre esa línea triple coexisten las tres fases. Entonces, ¿Sí? entonces cuando las tres fases coexisten, el volumen sí puede variar un poco. El volumen puede variar, así es. Ok. ¿Sí? Pero recuerda, el volumen depende de la masa. ¿Sí? No es como la presión o la temperatura, que no dependen de la masa. ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. Si no hay más preguntas, continuamos. ¿Tienen alguna otra pregunta? No. No, no. Bueno, entonces continuamos. Esta es la última que tengo para la clase de hoy. Ya no hay. Si no hay más preguntas, entonces le vamos a dejar aquí. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Ok, profesor. Nos vemos entonces el miércoles. ¿Sale? Claro, profesor. Nos vemos. Sale. Dale, profe, nos vemos. No, profe, Síganse permiso. cuidando, jóvenes, ¿eh? Gracias. Sí, Sí, profe. Hasta luego. Ándale, pues. Sale. Hasta